Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, qué bueno es estar siempre compartiendo la palabra del Señor, mandamiento que Dios nos ha dado a todo creyente, como especialmente a quienes estamos a cargo de una congregación, como también tenemos un ministerio más influyente en la sociedad donde Dios nos ha colocado. Y lo importante acá es que el Señor quiere que compartamos siempre la palabra del Señor con su pueblo, ya que es el alimento para nuestro espíritu y que transforma nuestra vida y nos hace personas más útiles para Dios y también para la sociedad. El pasaje que hoy vamos a comentar está ahí en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 1 al 6, y lo leemos así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoles a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El tema que hoy vamos a comentarles se trata de la grandeza del ministerio cristiano. La grandeza del ministerio cristiano. Dos palabras importantes que se utilizan aquí en este pasaje. Una es la palabra honra o la honra del ministerio cristiano. Esta palabra honra es en el texto griego, que es siempre lo que uno tiene que consultar para entender los vocablos y sus significados. Es la palabra timé y se refiere a una alta estima y consideración para el apóstol Pablo, para el Señor Jesucristo y para los profetas, y quienes realizaron una tarea ministerial de servicio al Dios Todopoderoso, al pueblo del Señor, como también hoy día la iglesia y a la sociedad externa. El ministerio es algo honroso, es de alta estima, es de alta consideración. ¿Por qué razón es así? Porque tiene repercusiones y beneficios en el contexto terrenal como también celestial. Lo que indica que el pastorado, el que uno predique la palabra, enseña las escrituras a las personas, debe considerarse por quienes hemos sido llamados, elegidos y seleccionados por el Dios Todopoderoso, como tenerlo en alta consideración. Y al tenerlo en alta consideración, vamos a ejemplificar el modelo de Jesús. La otra palabra que se utiliza acá es la palabra ministerio. Y esta palabra ministerio es la palabra griega diaconía, que significa el servicio eclesial. Servicio, por un lado, porque Dios nos ha llamado para servir a la gente, para colaborar con la gente, para ayudarles en el proceso de aprendizaje, para a través de las escrituras iluminarles en qué verdades ellos necesitan comprender y paso a paso y ser mejores personas que trabajan para Dios. Y eclesial, porque la palabra eclesía es la palabra griega que tiene que ver con la asamblea, con el conjunto de los redimidos, con aquellos que confiesan con sus labios y con sus acciones que son ahora hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Hoy día estamos escuchando por ahí que todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y viven cada día para Él. Ahora, cuando hablamos de la grandeza del ministerio cristiano, hay tres exigencias que notamos en este pasaje que todo ministro, que todo hermano, todo creyente tiene que tener en mente. En primer lugar, no desmayar. El apóstol Pablo habla de desmayar, de cansancio, de agotamiento, y el vocablo texto usa la palabra lipotumía, y que significa un desánimo mental
que afecta las emociones y acciones de las personas hasta el grado de inutilizarle. En otras palabras, es como acobardarse. Pero el apóstol Pablo dice, debido a la grandeza de este ministerio, debido a la importancia, el valor que tiene que ver con reconciliar a las personas con Dios a través de Jesucristo, debido al proceso constante y reiterado de educar, de enseñar, de aconsejar, de orientar, no podemos desmayar, dice Pablo, porque es tan importante que una persona se reconcilie con Dios, y de ahí que el texto de Lucas, él les dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, esta tarea, este trabajo, este oficio del ministerio cristiano, es muy importante que uno no desmaye, no se canse, aunque la Escritura plantea que nosotros nos cansamos, nos agotamos, pero la misma Escritura también nos enseña que aquellos que se pueden cansar, podemos fortalecernos en el Señor, decirle, Señor, dame fuerzas. Y la Escritura también dice que Dios da fuerza al cansado y a aquel que no tiene fuerzas. Los jóvenes, dice, se fatigan, flaquean, se cansan, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que, hermanos, si usted está cansado, está agotado, venga al Señor. Y el mismo Señor también dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Por lo tanto, debemos seguir adelante, debemos lidiar con todas aquellas cosas que vamos a encontrarnos en el camino, sabiendo que el ministerio que realizamos es de alta estima y de alta consideración. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de renunciar a lo oculto o a aquellas cosas que son opuestas al ministerio. Ahí en el versículo 2 se dice el pasaje, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lo oculto se refiere a aquello encubierto, aquello secreto o aquello clandestino. En el contexto bíblico, habían ciertos grupos especiales que tenían ciertas características. Hablamos de los fariseos, hablamos de los escribas, hablamos de los grupos griegos, de la filosofía griega, donde algunos pensaban que nadie les podía ver allí, y allí entre ellos hacían acuerdos o pactos de muerte. Recuerdo que en el libro de la narrativa neotestamentaria, me refiero a los Hechos del Espíritu, un grupo de personas se confabularon para destruir y quitarle la vida al apóstol Pablo. Fue lo mismo que hicieron con el Señor. Hicieron planes encubiertos, tenebrosos, malignos, diabólicos para destruir la vida de Jesús. Entonces, el auténtico ministro de Dios no puede andar con mañas, con actitudes mentirosas y encubiertas para destruir o causarle daño a otra persona. Lamentablemente hay personas a veces que maquinan, que planifican, que crean estrategias para avergonzar o destruir la honra y la valorización de una persona. Entonces, Pablo dice que hay que renunciar a lo oculto. Y luego utiliza la palabra tenebroso, es decir, aquello que causa afrenta y oprobio. En el libro de Proverbios, voy a buscar los Salmos, Proverbios, hay un pasaje muy interesante ahí en el capítulo 6, 16 al 19, y dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies precurosos para correr sangre del mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿cómo el Señor desea que nosotros tengamos un ministerio honroso, un ministerio glorioso? Pero usted y yo como creyentes no podemos andar haciendo prácticas, actitudes incorrectas de las tinieblas, porque hemos de renunciar, de abandonar, de alejar cualquier motivación impura de nuestro corazón que pueda afectar el reino de Dios. Eso, hermanos amados, es muy importante. No andar con astucia, con sagacidad, con picardía, con tretas de doble artimaña. Hay un hermano que en una ocasión me dijo a mí: pastor, hay que ser astuto como el Señor
dijo que había que ser. Pero si uno lee el texto cuando el Señor Jesucristo le da instrucción a los discípulos para que vayan a preparar el camino a las ciudades que iba a visitar más tarde, Él le dice, sed prudentes. Le dice como palomas y sencillos como serpientes. O ser sencillos como paloma y prudentes como serpiente. Usted mira la paloma, la sencillez que tiene cuando está en un lugar, baja a comer y después toma el vuelo de nuevo. Y la prudencia de la serpiente que está siempre atenta cuando tiene que dar el mordisco o en este caso morder a alguien o defenderse de alguien que es agresivo en contra de ella. Entonces, las lecciones del Señor jamás hablan de ser astuto, de tener una maquinación oculta, mentirosa, en contra de lo que significa el reino de Dios. Tenemos que manejarnos con pureza, con integridad, con honestidad, con veracidad. El ministerio verdadero es que exige que yo como creyente y usted también, que podamos renunciar a cualquier manifestación inadecuada que puede perjudicar la vida de nuestros hermanos. Y en tercer lugar, es confrontar al diablo mismo. En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero que ponga atención en la palabra siglo. Es la palabra aeón, que es época. Y aquí el Dios de este siglo se refiere a Satanás. Nos referimos que hoy día el engaño, la mentira, la inmoralidad, la violencia, las herejías, la idolatría, todas estas acciones son promovidas por el mismo Satanás, quien quiere deificarse e instalarse y hacer pensar a las personas que todo lo que hace nadie les ve y que no necesitan a Dios para existir o coexistir en esta tierra. Pero la palabra de Dios enseña totalmente lo contrario, que el Dios de los siglos, de todas las épocas, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de todos los siglos, el Dios todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, cuando hablamos de confrontar al diablo, lo tenemos que hacer a través de la predicación del Evangelio. Cuando hablamos de anunciar el Evangelio, el apóstol Pablo dice que el Evangelio es luz de Dios y utiliza un fenómeno histórico, teológico, revelativo, cuando habla de que Dios mandó allá en el Génesis que de las tinieblas resplandeciese la luz. La luz es la que resplandeció y que iluminó toda la creación en ese contexto revelativo histórico, pero al mismo tiempo lo que ilumina al incrédulo, al escéptico, aquel que tiene, entre comillas, una posición muy humanista, muy materialista, muy existencialista, muy pragmático, muy racionalista, lo único que puede iluminar la vida de esa persona y sacarla del mundo de las tinieblas y de la oscuridad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, dice el escritor bíblico acá, que la luz de Dios, el Evangelio de Cristo o la persona misma de Jesús es poder de Dios. Es decir, Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. De ahí que lo ha mencionado en el Evangelio capítulo 28 de Mateo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra autoridad es el vocablo griego exousia o exousia leen algunos, y que se refiere a la autoridad delegada del Padre hacia el Hijo Jesús, y se refiere también a la autoridad moral que tenía nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que hacía. De ahí que las personas del tiempo de Jesús que lo vieron actuar, lo vieron enseñar, lo vieron liberar a las personas endemoniadas, muchos se preguntaban y decían, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Porque es el hijo de María y de José, es el hijo del carpintero. ¿Cómo él puede tener esta autoridad, esta exousia? Es decir, esa autoridad delegada de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, la única forma que Dios puede iluminar a los incrédulos y a los escépticos es a través del poder del Evangelio, del poder que Dios hace con su gloria, con su majestad, y allí en Cristo Jesús descansa todo el poder de Dios. El mismo apóstol Pablo, allí un poco antes en 1 Corintios, dice
algo muy interesante. Estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 1. Dice ahí en el 24, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. Es decir, ¿dónde está todo el poder del Padre hoy día? Este poder se encuentra en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder para iluminar a aquellos que están en las tinieblas, como lo hizo con usted, como lo hizo conmigo, que yo no conocía al Señor, pero el poder de Jesús a través del Espíritu Santo me hizo entender que yo tenía que conocerlo a Él. Conocerlo en el sentido de tener una relación con Él, de aceptarlo que Él fuera mi Señor, mi Salvador, y que toda mi vida iba a estar entregada al Señor en sus manos. Mis queridos amigos, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, y no me voy a arrepentir de eso, sino que cada día procuro, me esfuerzo para hacer la buena voluntad del Señor. Entonces, la grandeza del ministerio cristiano tiene exigencias. Primero dijimos, no desmayar, no se canse, no se agote, fortalezcase en el Señor. En segundo lugar, renunciar a lo oculto y que afectan aquellas cosas al ministerio de Dios. Vivir con transparencia, con integridad y finalmente confrontar al diablo con el poder del Evangelio de Cristo. La iglesia está llamada a vencer. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo tiene que ser un vencedor en el nombre de Jesús. Y la única manera está en que nos afirmemos, nos apoyemos en el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos siempre gracias por tu palabra, por este ministerio honroso, por este ministerio sublime. Tan grande es el ministerio de servirte a ti, Señor, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, de responder a muchas preguntas que a veces en la Escritura, en tu palabra se encuentran ahí. Tu palabra, el Evangelio, es luz que ilumina a los incrédulos, que les saca el velo, Señor, que ilumina sus corazones y les conduce a conocer a Jesús y al Dios Todopoderoso. Bendícenos, Señor, amado, y muchas gracias te damos siempre. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Amén y amén.